Saludo a, bueno, Colegio Sagrado Corazón. Mientras esperamos, vayan dejando sus saludos, sus colegios, ya, aquí al interior del chat. Recuerden que todas las preguntas las pueden hacer a través del chat para que se los vayamos haciendo a nuestra directora académica. Saludos desde Coquimbo, Tiltil, ya. Tenemos gente de varios sectores de nuestro país. Carolina Pereira desde Valdivia, San Carlos, Ñuble. Hoy tiene que hacer mucho frío por allá. New Haven, Antofagasta. Todos los saludos que nos están llegando. Nancagua, Colegio Carmen Teresiano, CEDEP de Hualpén. Excelente. Vamos a saludar a nuestra... Celeste, ¿estás por ahí? Sí. Lomas Blancas de Lancagua. ¿Cómo estás, Celeste? Ya la Bien. gente está ansiosa de escucharte. ¿Puedes acercarte un poquitito más al micrófono o subir un poquitito más para que te puedan escuchar? No sé si se escucha bien. ¿Me ves? Yo perfectamente, o sea, más que ver, te escucho. Yo creo que eso es lo importante, escucharte desde acá. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias a Dios. Esperando, ansioso por esta primera charla que se nos dio la oportunidad de concretar esto y de hacer un trabajo bonito para los profesores que nos están escuchando y que en realidad tenían varias consultas y dudas y preguntas porque en realidad este tema de la priorización es un tema que ha dado muchas vueltas en las últimas semanas y en el último mes, sobre todo desde cuando comenzó la pandemia. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Por dónde comenzamos? Entonces, es importante tener una experta como tú para poder dilucidar un poquitito estas preguntas. Bueno, la idea obviamente es poder entregar la mayor cantidad de orientaciones y también poder entender un poquitito en qué consiste esta priorización de objetivos que lanza el ministerio y también por qué no los mismos establecimientos. Yo sé que hay muchos que ya estaban trabajando en la priorización y la idea es poder también contrastar cómo se hacen las priorizaciones, cuáles son los principios, más que los criterios de priorización de cada uno de los objetivos. Entonces vamos a ir tocando todos esos temas. La idea es que partamos en unos 3, 4 minutitos más, porque hay algunos profesores que, sobre todo que trabajan con nosotros, que no están hablando, que están empezando a ingresar. Me parece Así que, excelente. Oye, y cuéntame un poquitito, ¿cómo va este proceso, este trabajo que ustedes han hecho desde hace un tiempo atrás que están preparando? Entiendo que llevan un tiempo trabajando bueno, con Roma, ¿ya? ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy en día? ¿Qué es lo que estamos preparando? ¿Cómo nos estamos preparando para poder afrontar todo esto? Entiendo que van a ser temas que vamos a tocar más adelante, pero independiente de eso, igual sería bueno que introduzcamos un poquitito al tema. claro, la verdad es que claro, como dices tú, vamos a ir tocando los temas de ahí cuando partamos, entonces la idea no es como ir adelantándolo porque si no se les van a ir repitiendo algunas temáticas, pero sí comentar que obviamente como Roma siempre hemos querido poder apoyar sobre todo las escuelas que confían en nuestro trabajo y por lo mismo, ¿cierto? Pusimos a disposición algunos documentos de creación Roma en torno a priorización de objetivos, en torno a creación de encuestas para medir estos aspectos socioemocionales, ¿cierto? Que harto también han estado en boga, el diagnóstico integral de los niños. Entonces, si bien nosotros trabajamos como empresa principalmente centrado en la tecnología, la idea es también poder ir entregando esta orientación a la escuela
porque nosotros, los que trabajan con nosotros saben que trabajamos con un equipo de profesionales que están siempre atentos a la escuela, que confían en nuestro servicio. Cada zona, nosotros trabajamos en la zona centro, en la zona norte y en la zona sur, cuentan con sus respectivos capacitadores que enseñan todo lo que tiene que ver no solamente con tecnología, sino que con poder estar en actualización constante por parte de sus docentes. Así que esos temas los vamos a ir hablando aquí en la presentación. Me parece muy bueno. Mira, vamos a esperar, yo creo que ya son las 11:05, vamos a esperar unos 3 minutitos más, pero por mientras la gente que viene ingresando, porque tenemos gente que son clientes y hay algunos que no son clientes. Cuéntame un poquitito, para la gente que no son clientes, ¿qué es lo que hacíamos antes de hacer esto? Antes de comenzar este tema de la priorización, nosotros trabajábamos un poquitito la extracción de información. ¿Qué es lo que hacíamos nosotros antes como Roma? ¿Qué servicio le prestábamos a nuestros clientes nosotros anteriormente, antes de toda esta pandemia? Bueno, Roma es una empresa que se centra principalmente en evaluación, y que con el tiempo hemos ido también tomando líneas de la planificación, en donde nuestro principal elemento diferenciador es la tecnología, pero sin necesidad de tener internet en la sala de clase. Es decir, partimos, ¿cierto?, con un dispositivo que se denomina PinBlack, en donde los estudiantes contestan instrumentos de evaluación y los profesores y los equipos tienen los resultados de manera inmediata, ¿ya? Y obviamente con las necesidades de los sistemas hemos ido modificando lo que vamos ofreciendo, entonces hoy en día también, por ejemplo, contamos con encuestas para medir los IDPS, ¿cierto? Los indicadores de desarrollo personal y social. Hace poquito lanzamos el tema de tener planificadores didácticos, ¿cierto? Para poder ver, por ejemplo, la cobertura curricular, para ver, por ejemplo, que el UTP pueda revisar de manera rápida las planificaciones de los profesores para que queden respaldadas. Eh, Estamos trabajando también un futuro módulo que no lo teníamos contemplado, pero sí ya va a estar próximamente, a raíz de esta pandemia, en donde los estudiantes también, en vez de usar una plataforma como las de Google gratuitas, van a poder ingresar por nuestra plataforma, ¿cierto? Para que los docentes les suban material, puedan descargar, adjuntar video, entonces tratando de dar la mayor cantidad de soluciones posible, dependiendo de las necesidades que se van presentando, ¿cierto? En los distintos establecimientos con los que trabajamos. Ya nosotros, claro, trabajamos principalmente para las escuelas, para los equipos técnicos y para los profesores. Siempre ese es el foco. Perfecto. Oye, Celeste, mira, en honor al tiempo también y respetando a toda la gente que ya tenemos al interior de nuestra primera charla Roma Evaluaciones, sería bueno que comencemos, ya. Bueno, yo me voy a presentar, mi nombre es Fabián Campos, pertenezco al equipo de Roma, y junto con mi compañera Celeste Arias, que es la directora académica, vamos a tratar de abordar la mayor cantidad de temas posibles. Para la gente que, bueno, le había dado en primera instancia el primer aviso, le indico que todas las preguntas, o la gran mayoría, porque en realidad yo creo que van a ser varias preguntas las que van a aparecer hoy en día, yo las voy a ir anotando y se las voy a hacer posteriormente a Celeste, así que todas las preguntas me las pueden hacer acá a través del chat. Vamos a ir tratando de hacer algo un poquito más dinámico, entonces para no interrumpir la sesión de Celeste, vamos a hacer las preguntas al final y ahí vamos a ir tomando la mayor cantidad de preguntas. Si se me queda alguna fuera, por último me la van haciendo ustedes. Saludamos a todas las regiones, saludamos a nuestros clientes, saludamos a los que no son clientes y agradecemos su tiempo. Ya, gracias por confiar en nosotros. Va a ser la primera de muchas porque vamos a empezar a tomar temas que son atingentes hoy en día para poder apoyarlos en su quehacer pedagógico, que sabemos que con todo este proceso de la crisis, de la pandemia, se vienen tiempos que son complejos, entonces vamos a tratar de hacer lo mejor posible y entregar la mayor cantidad de información para que ustedes puedan ir haciendo su trabajo pedagógico, que sea un trabajo significativo. En este aspecto quiero presentar a mi compañera Celeste y el tema que vamos a trabajar el día de hoy va a ser
cómo priorizamos los aprendizajes en tiempos de crisis. ¿Ya? Así que los dejo con Celeste, ya disfruten y los voy a estar esperando todas sus consultas desde acá, desde el chat. Bueno, muy buenos días. Primero saludar a las personas que están siguiendo esta conferencia, ¿cierto? De distintas partes de Chile, agradecer la participación, invitarlos a siempre seguir conociendo distintas temáticas que son contingentes, que tienen que ver con nuestro quehacer pedagógico. Así que lo primero que les voy a comentar es que en la pantalla de arriba ustedes van a poder visualizar a los participantes. Pero lo que les voy a pedir es que si ustedes se fijan, primero hay una rayita, luego hay 2, 3 y 9 cuadraditos. Entonces les voy a pedir que coloquen en pequeño la visualización de las personas, y también pueden encontrarme ahí si quieren fijarlo, porque obviamente si les aparecen todas las imágenes al lado, no van a poder ver la presentación completa. ¿Ya? Entonces, para que puedan ajustar cómo se visualiza en la esquina, ¿verdad? Pueden hacer eso, incluso pueden mover la pantalla, ¿ya? Entonces, coloquen la pantalla en donde mejor o en donde les moleste menos, la verdad, para visualizar el PPT. También les recomiendo que si necesitan tomar nota de algo lo puedan hacer. Como decía Fabián, las preguntas se van a hacer en un final. La idea es que esta exposición dure aproximadamente 50 minutos más o menos, y luego vamos a hacer ronda de preguntas, ¿ya? Bueno, me presento, mi nombre es Celeste Arias, yo soy la directora académica de la empresa Roma Evaluaciones. Soy de base profesora de lenguaje y comunicación de educación media. Me especialicé en todo lo que tiene que ver con las líneas de habilidades cognitivas, currículum, normativa vigente, y tengo especialización en magíster en dirección y liderazgo. Mi norte siempre ha sido la gestión técnica pedagógica, y también me desarrollé dentro de instituciones en esos cargos. Hoy en día veo todo lo que tiene que ver con los modelos que vamos haciendo con la empresa y cómo vamos liderando las necesidades que tienen los sistemas educativos, ¿ya? Entonces, cualquier cosa que quieran preguntar, al final me lo señalan a ver si las podemos contestar. El tema entonces que hoy día nos convoca es cómo priorizamos los aprendizajes en tiempos de crisis. Y es una pregunta bastante interesante, porque de alguna manera todos nos han dicho, chuta, hay que priorizar, y hace muy poquitito, ¿cierto? Lanzan estas nuevas priorizaciones del ministerio, y algunos ya han podido visualizarlas, cada uno se va forjando su propia opinión, y la idea no es que critiquemos, ¿cierto? O emitamos juicios súper tajantes, sino que vamos contrastando ciertas cosas que se presentan acá. Comentar que esta capacitación tiene algunos marcos referenciales, ¿cierto? Como son los programas de estudio, las bases curriculares, la orientación al sistema escolar, las orientaciones del decreto 67, etc. Bueno, entonces nos paramos en un paradigma de el colegio antes de época COVID-19 y el colegio después de la época COVID-19. Entonces, por un lado tenemos acá a estos niños, ¿cierto?, que asistían de manera habitual, con un horario, con una estructura determinada, y también los docentes sufrían esta misma o vivían esta misma estructura. Y luego tenemos esta enseñanza que ha sido todo un desafío para los equipos, para los profesores, para los alumnos y también para las familias, en donde se ve mucho menos este acompañamiento constante, ¿cierto? Y esto nos deja como docente algunos desafíos. Entonces, a raíz de esto, el Ministerio de Educación lanza un documento que se llama Orientaciones al Sistema Escolar en Contextos de COVID-19.
Este es un documento que se divide en distintas líneas, pero nosotros nos vamos a quedar con dos específicas, que son orientaciones desde la gestión pedagógica. La segunda orientación que aparece en este documento, que lo invito a revisar, bueno, aparecen 7 orientaciones, pero yo específicamente voy a hablar de 2. Orientación número 2. Nos señala entonces que tenemos que replantear la planificación. Es decir, teníamos una estructura de trabajo, ¿cierto? Teníamos un año escolar más o menos regular, habíamos partido marzo, llevábamos más o menos 2 semanas de clases cuando ocurre este fenómeno mundial, y entonces luego, con un mes más o menos de desfase, el ministerio señala primera orientación, que nosotros colocamos como número 2, tenemos que replantear la planificación. Y luego señala una segunda o tercera orientación, dependiendo cómo lo veamos, que denominaremos priorizar objetivos de aprendizaje. Entonces nos dice, entre otras cosas, hay que preocuparse de los alumnos, de la contención socioemocional, de que los estudiantes no se atrasen, de tener recursos para trabajar online, pero donde nos centramos en esta charla en particular son en estas dos orientaciones. Replanteamos planificación y priorizamos objetivos de aprendizaje. Dame un segundito, Celeste, porque me están llegando algunos comentarios de que la gente no escucha. Necesito, bueno, en primera instancia, saber si me pueden decir por el chat si están escuchando todos, o de lo contrario que nosotros los podamos ayudar desde acá, ¿ya? ¿No? La mayoría me dice que se escucha, y se escucha bien, se escucha bien. Bueno, en el caso de que no, por último, mándenme un mensaje por interno, así que disculpa la interrupción, podemos continuar, Celeste. Muchas gracias. Sí, de todas maneras. Bueno, si tienen algún problema de audio, les recomiendo subir un poquitito o a veces la conectividad que tienen ustedes es la que hace que tengamos algunos problemas para escuchar. Bueno, entonces retomando el tema, a partir de este documento que coloca a disposición el ministerio, tomamos dos orientaciones: replantear la planificación y priorizar los objetivos. Y en ese minuto la pregunta, y como muy bien lo grafica este monito, era, ¿pero cómo lo hacemos? Nos hablan de priorizar, nos hablan de replantear, pero no sabemos cómo. Y entonces, aquí cabe hacernos la pregunta de dónde partimos, cómo priorizamos. Algunos dirán, chuta, yo esa respuesta ya la tengo porque el ministerio puso a disposición, ¿cierto?, los currículos ya priorizados, los currículum transitorios, pero la verdad es que esa pregunta cabe hacérsela porque hoy día ustedes van a entender cómo están hechas estas priorizaciones y además si nos sirven o no nos sirven dentro de nuestros contextos. Recordad que el currículum transitorio es un currículum que se pone a disposición como sugerencia, no es un currículum que es obligatorio implementar y que cada comunidad educativa puede, ¿cierto?, colocar a disposición el trabajo de este currículum o hacer sus propias priorizaciones. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿de dónde partimos? Y aquí yo coloco y dejo 3 documentos que nos son poco importantes. El primer documento del que voy a hablar es de los planes de estudio que está abajo. Hablamos de bases curriculares, programas de estudio y planes de estudio, no estamos hablando de lo mismo. Son 3 documentos oficiales que cumplen distintos roles. Los planes de estudios, ¿por qué los quise nombrar y por qué son tan importantes y tan relevantes? Porque desde los planes de estudio nosotros tomamos ciertas decisiones como institución que muchas veces hemos dejado de lado. Nosotros les contamos que como Roma trabajamos con distintos colegios, a lo largo de Chile trabajamos actualmente con 170 colegios, y por supuesto hemos estado viendo cómo ellos implementan este nuevo sistema online y
hay distintas formas de hacerlo. Entonces, el plan de estudio, ¿por qué es tan importante? Porque no olvidemos que tenemos distintos tipos de asignatura con distintas horas. Lo que hace el plan es organizar el tiempo que tienen las asignaturas. Por ejemplo, los profesores que hacen asignaturas como lenguaje o matemática tienen, por lo general, dependiendo del nivel, entre 6 y 8 horas en su plan de estudio, ¿cierto? Mientras que existen otras asignaturas intermedias, como es, por ejemplo, historia, como es el caso de ciencias, como es el caso de inglés, que son asignaturas con horas intermedias, en donde nos movemos con un plan de estudio entre 3 y 4 horas. Y luego tenemos otras asignaturas, como son arte, ¿cierto? Consejo de curso, tecnología, música, educación física, dependiendo del proyecto educativo, en donde ahora tenemos 2, incluso en algunos colegios, solo 1 hora de, por ejemplo, arte o tecnología. ¿Y por qué lo señalo? Porque el plan de estudio, así como los niños asisten de manera presencial a un número de horas en la sala de clases, lo mismo debiese pasar en el trabajo online. Y entonces la primera pregunta que yo dejo a inquietudes, ¿le estamos dedicando como institución las mismas horas a lenguaje, matemáticas, ciencia, historia, educación física? O sea, yo sé que aquí hay hartos equipos directivos, equipos de gestión pedagógica. El profesor de artes envía la misma cantidad de actividades que el profesor de lenguaje, o el profesor de lenguaje manda la misma cantidad de guías que el de inglés. Y entonces yo dejo esa pregunta aquí en discusión, porque obviamente, como ya decía, los planes de estudio tienen un sentido, y es que hay ciertas asignaturas que necesitan cierta cantidad de horas, y obviamente esto no es azaroso, y obviamente, ¿por qué lo comento? Porque se relaciona 100% a la priorización, ¿cierto? Si yo tomo una priorización de lenguaje o una priorización de artes, no voy a tener la misma cantidad de objetivos a trabajar con los niños, porque obviamente son asignaturas que tienen más o menos cantidad de horas. Y luego vuelvo a tomar la pregunta, ¿cómo priorizamos? ¿Desde las bases curriculares o desde los programas de estudio? Entonces nosotros hoy día vamos a presentar ambas formas, ambas estructuras. Yo les voy a comentar cuál es la estructura que ocupa el ministerio, ¿cierto? Y cuál es también, nosotros como Roma Evaluaciones también tomamos una propuesta y es distinta a la línea ministerial porque nos tomamos de otro documento. Entonces, comentar que las bases curriculares son un elemento, ¿cierto?, que lo que hace es delimitar los objetivos de aprendizaje. Ya solamente delimita los objetivos, mientras que los programas de estudios les permite hacer una organización temporal. Cabe señalar que los programas de estudios son una propuesta flexible, ¿ya? Y a su vez secuencian los objetivos. Entonces, para que esto lo veamos de manera más graficada, yo aquí les presento un cuadro comparativo, ¿ya? Según cómo yo priorizo, o también como ayer se dio una charla sobre esta temática, liderada por un equipo de investigación, ¿cierto?, de la Universidad de Chile, de distintas casas de estudio, y entonces ellos hablaban, que después igual lo vamos a comentar, si priorizamos o nuclearizamos, ¿ya? Entonces, eso también es una buena pregunta. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, según la decisión que ustedes tomen como institución, o según la base con la que yo trabaje, voy a tener 2 caminos. Los que trabajan ya con Roma, las escuelas que trabajan ya con Roma, y que quisieran tomar nuestra priorización, van a tener la segunda línea, que es la línea de programas de estudio. El Mineduc, el Ministerio de Educación, toma una primera línea, que es una línea basada en las bases curriculares. ¿Y cuál es la diferencia? Primero, las bases curriculares
solamente presenta una secuencia, ¿cierto?, de objetivos enumerados. Es decir, bueno, ahí lo vamos a ver gráficamente, objetivo 1, 2, 3, 4, 5, mientras que los programas de estudios lo organizan por unidades de aprendizaje. Es decir, tenemos la unidad 1 en ciencias, por ejemplo, y vamos a trabajar en esta unidad el objetivo 6, 7 y 8. Entonces, ya no se presentan como OAS aislados, sino más bien se estructuran dentro de una unidad de aprendizaje, y a esta unidad de aprendizaje se le enumeran los OAS con los que se van a trabajar. Por ende, la estructura de las bases curriculares es libre. Es decir, aquí no me proponen nada. No me dicen, mira, trabaja primero el OA4 y después el OA6, o trabaja primero el OA8 y después el 10, o para trabajar el 8 necesitas el 7, etc. En cambio, en los programas de estudio tenemos una estructura demarcada, ¿ya? En donde, como ya comentaba, y ligado a la unidad de aprendizaje, nosotros sabemos más o menos cómo, ¿cierto?, va haciendo esta secuencialización, que después también lo vamos a ver de manera gráfica en distintas partes, ¿cierto?, de la presentación. Bueno, los que ya revisaron el currículum transitorio se podrán ir fijando rápidamente que es la línea de bases curriculares con la que se hizo este currículum transitorio. En tercer lugar, aquí en las bases no se demarcan claramente los aprendizajes ni los conocimientos. Nosotros hablamos de aprendizajes cuando hablamos de objetivos porque nos parece una palabra más integradora, ya que trabaja la habilidad, el contenido y también debiese, desde la teoría, trabajar la actitud. Ya entonces, en las bases curriculares no están delimitados ni demarcados, mientras que los programas de estudios se enumeran por medio de listas, o al menos se van mencionando en algunas partes. Por ejemplo, dice aprendizajes previos que tiene que tener el alumno, los temas a tratar son estos, etc. En las bases curriculares no nos presentan además una temporalización. Como ya lo comentaba, tenemos los objetivos y no nos dicen cómo, cuándo ni dónde tenemos que trabajarlos. Es decir, yo como profesor podría decir, yo voy a trabajar 70 horas, por ejemplo, un eje de investigación, un objetivo de investigación. O podría decir, voy a hacer creaciones artísticas solamente 2 horas. Y entonces carecen de temporalización los objetivos, mientras que los programas de estudio no nos dan una temporalización súper demarcada, pero sí nos dan una orientación de cuánto debiesen durar las unidades de aprendizaje. Y entonces, de alguna manera nos dice un poco, chuta, mira, si la unidad 1 dura 30 horas, si la unidad 2 dura 70, es por algo. Es porque o tiene más objetivos, o tiene más cantidad de contenidos a ver, ¿cierto? O los objetivos responden a una didáctica que demora más tiempo, etc. Ahora la pregunta es, ¿hay una estructura o una línea que sea mejor? Yo no me aventuraría a decir, sí, esta es mejor o esta otra. Todo depende de la cultura organizacional y de la manera en que trabajamos como institución. En general, nosotros como institución y como profesores estamos más acostumbrados a tener estructuras demarcadas. La línea de las bases curriculares apunta un poco más a estas creaciones muy, muy flexibles, porque no olvidemos que los programas de estudio también son flexibles, ¿ya? Es una línea orientadora y organizativa, pero no es obligatoria, y las bases curriculares, como presentan esta estructura que es mucho más libre, entonces responden a culturas en donde los profesores les cuesta menos organizar eje, en donde hay demasiado trabajo interdisciplinario, ¿cierto? En donde el profesor ya tiene un manejo de la currícula bastante completo,
en general a los profesores, y me incluyo, nos acomoda un poco más tener estructuras delimitadas. Y no solo por nosotros, sino que también por los niños. Los niños también funcionan con esta estructura en donde saben, por ejemplo, que un año se organiza en general con 4 unidades de aprendizaje, ¿ya? ¿Y cómo lo vamos a visualizar? Y lo vamos a ejemplificar. Aquí yo les coloco un ejemplo de cómo están estructuradas las bases curriculares. Si ustedes se fijan, lo único que hace la base curricular es arriba señalar objetivos de aprendizaje y el único componente principal que tiene es el eje. Ya, por ejemplo, este es el caso de ciencias, y entonces me dice, acá hay, bueno, ciencias tiene 4 ejes, pero yo por una cosa de espacio coloqué 2. Tenemos el eje de ciencias de la vida y ciencias físicas y químicas. Y si ustedes se fijan, lo que hace esta base curricular es simplemente una enumeración de objetivos de aprendizaje, ¿cierto? Una enumeración, objetivo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente. Y obviamente va cumpliendo los criterios que ya comenté. No tiene estructura libre, no hay temporalización, solo se presentan los ejes, no se demarcan en una unidad específica, etc. Mientras que los programas de estudio nos presentan un poquitito más de estructura. Por ejemplo, yo tomé, ¿cierto?, el mismo nivel educativo, ¿ya? Y entonces, si ustedes se fijan acá, presentan los planes de estudio 4 unidades. Y cada unidad, cuando se presenta, nos señala además, nos sugiere un nombre de trabajo de la unidad. ¿Ya? O sea, es decir, como yo les decía a mis profesores, cuando estaba ahí a cargo de las unidades técnicas, no es cosa de colocarse creativo en la creación del currículum. El currículum ya está creado, donde se ve la creatividad y el potencial que tiene cada docente son en las experiencias de aprendizaje que les lleva al aula a los estudiantes. Entonces, nos encontramos aquí con las unidades demarcadas. Además, las unidades nos proponen posibles nombres de trabajo y rápidamente yo pudiese, por ejemplo, sacar temáticas que debo trabajar sí o sí con los estudiantes. Por ejemplo, si yo tomo la unidad 1, me dice automáticamente que lo que van a ver los niños son hábitos saludables y uso de los sentidos, esto no, es un segundo básico, y me dice, por ejemplo, qué cosas voy a pasar con los niños. Me va a decir, van a tener que haber prácticas de aseo corporal, actividad física, lavado de manos, la nutrición, y van a tener que observar e identificar seres vivos y sus características. Y además me propone un tiempo, me dice, mira, esta unidad debiese ser pasada en 30 horas pedagógicas. Creo que sigue Dame un segundito, Cele. ¿Sí? Y ahora sí puedes compartir tu pantalla. Ya. ¿Sí? Ahí sí, perfecto. Ya, perfecto. Entonces, siguiendo la línea, los programas de estudio nos muestran esta línea muy marcada, en donde nos van proponiendo número de horas, ¿cierto? Decíamos, la unidad, las temáticas que debíamos trabajar, etcétera. Y esto hace, ¿cierto?, que tengamos una estructura un poco más delimitada del trabajo con los estudiantes. Entonces, los criterios de priorización del Mineduc, ya lo comentaba, están basados en las bases curriculares y no en los programas de estudio. ¿Ya? Eso es lo primero que tienen que saber y que ustedes lo van a visualizar rápidamente los que ya han visto los currículum transitorios, y los que no lo han visto, después cuando los puedan ver, van a fijarse rápidamente que cumplen los criterios que yo les he ido comentando. ¿Ya? Entonces,
La primera pregunta es, ¿qué tan significativo o organizativo como docente, ¿cierto?, nos pretenden esta currículum priorizado? ¿Nos permite organizarnos de buena forma o en verdad nos viene como un poco a complicar la manera en que trabajamos? Ya se ha ido hablando que el ministerio, para hacer la priorización de objetivos, plantea 3 criterios: el criterio de imprescindible, el criterio integrador y el significativo. Entonces, imprescindible para el ministerio es entendido como aquellos objetivos que se requieren para construir otros aprendizajes, ¿ya? O sea, yo necesito este objetivo para construir un nuevo aprendizaje. Ahora, ¿qué pasa con esto? Que no son todos los objetivos o la mayor parte de los objetivos necesarios para construir nuevo aprendizaje. Si fueron escogidos para ser trabajados, ¿es tan fácil llegar y seleccionar objetivos para eliminar? Ya, entonces, acá me detengo y hablo un poquitito de lo que les comentaba que se había dado en la charla de ayer sobre la nuclearización, ¿ya? En donde se plantea que más que hacer una selección rápida, ¿cierto?, de este objetivo sí y este no, lo que planteo es una mezclatura de objetivos en donde bajo algunos indicadores de evaluación, ¿cierto?, y trabajo menos contenidos, pero no hago una eliminación tan drástica de los objetivos de aprendizaje. Y esto cobra mucho sentido porque los invito a que cuando tengan un tiempo revisen las progresiones de las asignaturas. ¿Ya? Si ustedes revisan una progresión, se van a dar cuenta que de 24 o 26 IOAs, por ejemplo en matemática, 22 o 24 de estos debiesen cumplir el criterio de imprescindible, ¿ya? O sea, todos los objetivos conducen a un nuevo aprendizaje. Entonces, aquí es la primera duda: ¿cómo realmente se aplica este criterio? ¿Ya? Es imprescindible porque construye un aprendizaje, pero desde las mismas progresiones que aparecen en los documentos ministeriales, se muestran acá las progresiones. El segundo criterio que habla el ministerio, el segundo criterio que habla el ministerio es el integrador, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de integrador, se suma con el significativo y se refiere así a aquellos objetivos establecen relaciones con otros conocimientos, ¿ya? Y acá hablamos de competencias unificadoras. Es decir, por ejemplo, que el niño sepa sacar inferencias o sepa extraer información en un objetivo de lenguaje y comunicación, estrategia de comprensión lectora, sí o sí son objetivos unificadores porque lo necesitan para adquirir nuevos conocimientos en otras asignaturas, ¿ya? O, por ejemplo, en primero medio, segundo medio, cuando, bueno, y aparte desde octavo, pero se le da más revuelo en la media, cuando los estudiantes revisan distintas fuentes bibliográficas y aprenden a citar, eso no es solo un conocimiento que les vaya a servir para una disciplina, ¿verdad?, sino que les sirve para la investigación independiente del área de estudio que se esté trabajando. Y por último tenemos este criterio que es el significativo, que es bastante curioso porque habla de aquellos objetivos que permiten al estudiante integrarse al mundo de hoy. Y entonces, no se supone que la mayor parte de los objetivos debiesen cumplir estos 3 criterios, ¿ya? Sino para qué están propuestos por los planes y programas. Entonces, una de las mayores observaciones que nosotros les vemos, y que no solo nosotros, sino que los especialistas en currículum, es que nuestros objetivos ya cumplen estos criterios. Entonces, lo que debiese primar ahora, ¿cierto?, es cómo yo puedo tomar estos criterios
bajarlo un poquitito en nivel taxonómico quizás, y poder integrarlos y hacer una nuclearización. Es decir, no trabajarlos de manera aislada, sino que haciendo una mezcla de objetivos de aprendizaje, ya sea por subsectores o por unidades de aprendizaje. ¿Y por qué coloco estas flechitas acá abajo? Porque las flechitas lo que hacen es mostrar cómo funcionan los criterios. Aquí los criterios no funcionan los tres a la vez, sino que el ministerio señala, o la unidad de currículum y evaluación señala, primero los objetivos se van a clasificar en imprescindibles, y por eso la flecha, y luego que ya tenemos estos objetivos imprescindibles, entonces vamos a seleccionar objetivos integradores y significativos. ¿Ya? Ahora, ellos, ¿cómo lo visualizan? Lo colocan como nivel 1 y nivel 2. Entonces, los objetivos que están en el nivel 1 de este currículum transitorio son objetivos imprescindibles, y los que están en el nivel 2 son objetivos integradores y significativos. Y acá tenemos un ejemplo de cómo funcionan, y aquí es para volver, ¿cierto?, a recalcar lo que ya señalaba, la manera en que se presentan los datos. Y si se fijan, por un lado, y coloco primero básico, porque es curioso también cómo se estructuran los niveles, ¿ya? El nivel 1, por ejemplo, señala que existen estos OA, demostrar que comprenden la adición y la sustracción de números del 0 al 20, progresivamente, de 0 al 5, del 6 al 10, del 11 al 20, en 2 sumandos. Y entonces, demostrar que comprenden la adición. Ese es el objetivo que se considera imprescindible. Pero si después nosotros nos vamos a un nivel 2, ¿cierto? Y tomamos el mismo eje que en números y operaciones, se dan cuenta que dice contar números del 0 al 100, de 1 en 1, de 2 en 2. Entonces es como curiosa la lógica que utiliza el ministerio, porque en nivel 1 colocan un objetivo de aprendizaje que es mucho más complejo en habilidad y en contenido que el objetivo que está en nivel 2. Y la explicación argumental es que cuando el docente ya haya trabajado el nivel 1, ahora puede trabajar un nivel 2. Pero, ¿cómo voy a partir trabajando un objetivo que es más complejo y luego de que lograron ese objetivo voy a bajar a un objetivo más sencillo? Entonces, aquí es bastante contradictorio. ¿Y cuál es el análisis que le hace el Departamento de Currículum de la Universidad de Chile? Es que la priorización se hace a raíz de objetivos finales, que les llaman ellos, en donde es qué es lo último que debería aprender, ¿cierto?, el estudiante. ¿Qué es lo último que debería aprender? Y eso entonces se denomina priorizado. Perdón, se denomina fundamental, ¿cierto?, o indispensable. Entonces, la lógica es rara porque desde la estructura del docente, ¿cuál debería ser el nivel 1? Que los niños primero aprendan a contar, y luego de que aprendan a contar, quizá pueden demostrar que comprenden la adición, ¿verdad? Pero si un niño no logra contar, ¿cómo va a poder demostrar que comprende una adición? Entonces, la priorización, como ya comentaba, se hace desde objetivos que son ideales desde un nivel taxonómico, y también desde el contenido, ¿ya? Entonces, desde la lógica que nosotros vemos y que también plantea la Universidad de Chile, el estudiante debiese aprender cosas más básicas, ¿cierto? Primero contar y luego resolver problemas. Dame un segundito, Celeste. Lo que pasa es que quedó algo pendiente en el punto anterior, porque hay algunos profesores que indican que no le quedó claro lo de los niveles. Si lo puedes volver a repetir, por favor. Sí, ya. Lo que pasa es que las
el currículum priorizado del ministerio, de hecho este es un modelo de la priorización de primero básico, lo que hace es señalar, yo les mostraba acá los criterios. Cuando encontramos el nivel 1 corresponde a objetivos imprescindibles. Y el nivel 2 corresponde a objetivos integradores y significativos. Y entonces, tenemos objetivos imprescindibles en un nivel 1 y objetivos integradores y significativos en un nivel 2. Desde la fundamentación ministerial, ¿qué señala? Dice, cuando un estudiante logra adquirir un aprendizaje en nivel 1, entonces ahí el profesor puede pasar a objetivos de nivel 2. Y si por supuesto él quiere, los pudiese integrar. Pero desde la orientación es lo que señala es que hay un nivel 1 y luego que aprenden el nivel 1 se va a un nivel 2. ¿Ya? Pero yo les comentaba que la duda y la pregunta es que nos encontramos objetivos en un nivel 2 que tienen menor dificultad en nivel taxonómico y que tienen menor dificultad también en nivel de contenido, versus un nivel 1 en donde presenta ambas cosas en un nivel más superior. Y les comentaba un poquitito que eso se le denomina objetivos finales, objetivos como de tope, a los que el ministerio coloca en un nivel 1. ¿Por qué? Porque dice, esto es como al límite que tiene que llegar el docente. Pero de alguna manera también lo que está haciendo es sacando ciertos objetivos, pero que el docente igual tiene que ver y tiene que pasar para llegar a este objetivo que priorizó el ministerio. ¿Ya? Porque, por ejemplo, si yo tomo este objetivo que es, insisto, demostrar que comprende la adición y la sustracción de números de 0 al 20 progresivamente, entonces, por supuesto que como docente, tuve que ver el OA1, que fue que los niños aprendieran a contar, tuve que ver el OA3, que los niños aprendieran a leer números, ¿cierto? Y tuve que ver el OA6, por ejemplo, que es que los niños compongan y descompongan números. Porque si no vi esto, obviamente nunca el niño va a poder llegar a demostrar que comprende la adición y la sustracción. Entonces, de alguna manera nos está diciendo, sacamos un tercio y en algunos casos hasta un cuarto de los objetivos, pero no es que al final estén sacados, sino que están como encubiertos en otros objetivos, ¿ya? Y la pregunta que yo le hacía es, la lógica que tienen estos niveles, porque hay objetivos de nivel 2, ¿cierto? Que son más sencillos que los objetivos indispensables. Hasta ahí, Fabián, quisiera ver si hay alguna otra pregunta, porque obviamente vamos a ir tomando muchos temas, entonces es bueno que las vayamos clarificando. Mira, me aparece en el chat que hay una profesora que no le queda claro cuál es el rol como docente en esto. ¿No tengo ninguna injerencia en la toma de decisiones? Sí, ya, buena pregunta. Como partí diciendo en un inicio, el currículum priorizado es una sugerencia ministerial, ¿ya? No es que sea la Biblia que usted como profe diga, yo tengo que seguir este currículum priorizado, ¿ya? La unidad de currículum y evaluación lo pone a disposición, pero yo como profesor o como institución puedo tomar mis propias decisiones curriculares y eso es lo que denominamos currículum flexible, ¿ya? Entonces, por supuesto que puede como docente inferir, y la idea es que al finalizar en una de las partes de nuestra exposición, usted también como profesora vea, ¿cierto?, cómo pudiese hacer priorizaciones si es que quiere tomar esto del ministerio o quiere tomar como institución sus propias líneas de priorización. Nosotros como Roma, por ejemplo, tenemos también una priorización hecha, pero basada en otros criterios que también se las voy a presentar. Oye, Celeste, mira, aquí hay varias cosas también dentro de, esto es lo que presenta el Ministerio hoy en día. Sí. ¿Cuál va a ser nuestra propuesta? ¿Qué es lo que nosotros vamos a presentar hoy en día?
Ahora nos para vamos a apoyar a la nuestros propuesta. clientes y para apoyar a las personas que están en nuestro webinar. Nosotros ahora nos vamos con la propuesta Roma, que es una propuesta, yo les comentaba al inicio que el currículum priorizado del ministerio es una propuesta en base a las bases curriculares. Nosotros como Roma hacemos una priorización, pero desde los programas de estudio. ¿Ya? Entonces se presenta de manera distinta y por supuesto que también les vamos a enseñar la metodología en que nosotros la confeccionamos por si las comunidades educativas también quisieran seguir. Criterios de priorización, entonces, basados en los programas de estudio, que es una propuesta Roma, una propuesta que nosotros como empresa quisimos tomar y que la verdad a las escuelas que hemos ido socializándolas le hace bastante sentido y ha tenido muy buena recepción, porque es una propuesta en donde se presentan rutas bastante más marcadas de trabajo. Primero comentar que Roma, así como el ministerio, también plantea criterios de priorización. Pero la primera diferencia es que nosotros no señalamos que primero se tiene que cumplir uno para después ir cumpliéndose el otro, sino que los 4 criterios funcionan de manera paralela. ¿Ya? Entonces, 1A debiese cumplir estos 4 criterios para ser priorizado. Ahora, cosa importante, nosotros optamos más por la línea que también propone la U de Chile, que no es una línea de priorización 100%. Nosotros no optamos por hacer gran priorización de objetivos de aprendizajes. Nosotros optamos por hacer priorización de aprendizajes, es decir, de cantidad de contenidos, ¿ya? Porque sabemos que la piedra de tope siempre en el docente es un contenido, otro contenido, qué contenido saco, cuál no, cuál debiese quedar. Entonces, en la mayoría de nuestras priorizaciones se encuentra la mayor cantidad de objetivos, pero siendo una mixtura, ya sea de unidad o de aprendizaje entendidas como contenidos u habilidades. El primer criterio nosotros lo denominamos relevancia y responde a que tenemos que cubrir todos los ejes, ¿ya? Sí o sí. ¿Por qué? Porque obviamente la palabra lo dice, el eje es un pilar. Si el lenguaje existe el eje de escritura, de oralidad, de investigación y de lectura, es porque son ejes fundamentales para el trabajo, ¿cierto? Entonces, si en matemática existe el eje de números, de geometría y de álgebra, son pilares fundamentales. Entonces, nuestro primer criterio es, no podemos, por ejemplo, hacer solo cobertura o solo trabajar en base, por ejemplo, al eje de números y dejar de lado el eje de geometría, porque por algo los programas de estudio y las bases también lo estipulan como estructural, eje. El segundo criterio se denomina requisito, ¿ya? Y es similar al imprescindible, pero nosotros le colocamos una segunda salvedad, y es que esos aprendizajes que yo voy adquiriendo, o esos SOAs que voy adquiriendo, los necesito para adquirir un nuevo aprendizaje en el mismo año curricular, ¿ya? Es decir, si, por ejemplo, yo tengo un OA en donde voy a seguir tomando el caso de primero básico de matemática, en donde el niño tiene que saber contar, ¿cierto? Tiene que saber contar, entonces yo ese objetivo lo tengo que dejar porque después me va a permitir que el niño aprenda, por ejemplo, a sumar o a restar. Entonces, corresponde un objetivo de requisito a aquello que es básico para llegar a un nuevo aprendizaje, ¿cierto? Es básico que el niño conozca, por ejemplo, una figura en 2D para llegar a la figura 3D. Es básico que el niño, por ejemplo, sepa cómo funcionan los seres vivos para después entender los órganos, ¿cierto?, que componen los distintos sistemas del cuerpo humano. Entonces, entendemos como requisito objetivos que son esenciales para lograr otros objetivos. El criterio de razonabilidad son aquellos objetivos que son posibles de ver en temporalidad.
Y acá es súper importante porque no todos los objetivos, por los tiempos que tenemos, pueden ser abordados de las mismas maneras, ¿cierto? Y obviamente lo ideal sería trabajar muchos objetivos en donde haya mucha habilidad superior, pero también nos pasa en ciertos niveles que hay tanto objetivo y tanto contenido además, que entonces nosotros, por ejemplo, decimos, chuta, ¿qué tan posible es que un estudiante investigue múltiples fuentes bibliográficas? O hay objetivos, por ejemplo, en donde dice que el estudiante va a buscar libros a la biblioteca del colegio, ¿ya? O que hace experimentación en espacios cotidianos, ¿cierto? Y en el medio ambiente. Entonces, por supuesto que esos son objetivos que nosotros no los podríamos priorizar porque el niño no puede salir de la casa, porque no puede asistir a un laboratorio de ciencias o porque no puede, ¿cierto?, ir a la biblioteca o al colegio. Entonces, hay un criterio que es la razonabilidad, ¿cierto? Hay objetivos en donde dice, por ejemplo, que los niños en grupo representan una obra teatral, ¿cierto? Entonces, ¿qué tan razonable es que ese objetivo sea pasado en estas épocas? Y por último, tenemos un cuarto criterio que es el de novedad. Y este criterio aplica bastante, no sé si por ahí hay profesoras de educación parvularia o de tercero y cuarto medio, y se ve muy reflejado en los nuevos programas de estudio, ¿ya? En los programas de estudio. Porque en los nuevos programas traen esta nueva base curricular en donde hay nuevos objetivos de aprendizaje que los niños por lo general no han visto en los demás niveles educativos, sobre todo en tercero y cuarto medio. Entonces, si yo como docente elimino objetivos que son nuevos en las bases curriculares, lo que estoy haciendo es privando al estudiante, ¿cierto?, de conocimientos que son nuevos para su aprendizaje. Por ejemplo, en matemáticas se presentan algunos objetivos que hacen alusión a que el estudiante sepa sacar porcentajes de interés, ¿cierto? En historia, que el estudiante participe en grupos organizados y tenga derecho a opinión y a voto. Entonces, que son objetivos que además tienen una relación directa también a las habilidades del siglo XXI. Entonces, la novedad tiene que ver con cómo permito que queden estos objetivos que son nuevos en los programas y en las bases curriculares. Ahora, cabe señalar que ustedes están sentados enfrente de 4 bases curriculares distintas. Recuerden que el ministerio nos va sacando bases de la misma forma y por ende no tienen la misma estructura ni la misma forma de ver el OA. Tenemos la base curricular de párvulo, luego tenemos las bases curriculares de primero a sexto año, luego de séptimo a segundo medio y luego las de tercero y cuarto medio que responden a distintos años de actualización y por ende a distintas miradas de la educación desde el currículum. Dame un segundito, Celeste, existe una pregunta aquí que me la han hecho como varias veces. A la profesora Andrea Solís no le queda claro si esta propuesta es para cuando los alumnos retornen o para iniciar ahora la priorización. La propuesta puede aplicar a ambos casos. Es muy buena su pregunta, porque ¿qué pasa? Que nosotros seguimos trabajando de igual manera con aprendizaje en los estudiantes. Entonces, el currículum priorizado nace a partir de que los procesos son más lentos, el profesor ya no está retroalimentando de manera constante y tenemos una incertidumbre como país que no sabemos cuándo retornamos. Y esa no es una mala incertidumbre porque funcionamos a supuesto. Podríamos retornar el próximo año, o sea, el segundo semestre, o quizás hasta un próximo año, no lo sabemos, porque no se han entregado luces claras sobre ese tema. Entonces, se sugiere, ¿cierto?, ir trabajando la priorización, ya sea en procesos online como sí o sí en procesos presenciales. Ahora, cabe mencionar que cuando se retorne a clases, las unidades, que nosotros lo hemos ido diciendo mucho a las escuelas,
son unidades en sí mismas. Es decir, yo como institución no puedo hacer cuenta que el profesor trabajó de manera online la unidad 1 y 2, así que cuando retornemos va a trabajar la 3 y la 4. Eso no se puede hacer, y no se puede hacer por una cosa súper sencilla, y es básicamente que nosotros no sabemos qué porcentaje de niños efectivamente está aprendiendo por una parte, y más esencial aún, no sabemos qué porcentaje de niños está simplemente accediendo al aprendizaje. Entonces, cuando se vuelvan a los procesos presenciales, la institución va a tener que tomar las unidades y priorizarlas y trabajarlas. Ahora, si el docente además priorizó en procesos online, mejor aún. Entonces hizo esta doble triangulación. Hay colegios que están pasándolo de manera habitual y cuando vuelvan van a priorizar. Eso también lo pueden hacer. Lo importante es que se entienda que cuando los niños retornen, la priorización y el trabajo de todas las unidades de aprendizaje es un trabajo obligatorio, y que la escuela o el docente no pueda hacer cuenta como que él ya pasó la unidad 1 y 2 y ahora se va a ir a la 3 y a la 4 en el proceso presencial. El proceso presencial tiene que ver la priorización sí o sí. Mira, una nueva consulta. El docente deberá realizar un diagnóstico a la vuelta, eso va a ser imprescindible para continuar con el trabajo en el aula, y se junta con otra pregunta más que la hace Evelyn, que las evaluaciones de diagnóstico de regreso al aula considerarán para los objetivos priorizados por el ministerio. Es una muy buena pregunta. La verdad es que como el ministerio va sacando los documentos de a poco, nos tiene en una constante incertidumbre, porque lo lógico sería que diagnosticara ciertos objetivos priorizados, porque hace cierto un estándar en base a eso, y entonces diga, diagnostico porque voy a colocar en función este objetivo, este currículum transitorio que se supone que funciona el año 2020 y 2021. Ahora nosotros, por ejemplo, como Roma, lo que hicimos fue que, para los que trabajan con nosotros, nuestro diagnóstico está relacionado, ¿cierto?, y nuestras evaluaciones están relacionadas directamente al currículum que priorizamos, pero que priorizamos nosotros como Roma Evaluaciones, no como Ministerio de Educación, porque cabe mencionar que nosotros tomamos otra línea de priorización distinta a la del Ministerio, que en algunas cosas tienen elementos comunes, pero en muchas otras se diferencian. Bueno, una priorización Roma, que es la que de ahí yo les voy a mostrar cómo se hace, tiene esta estructura. Nosotros lo que hicimos, ¿cierto?, fue tomar los OA, nos basamos en los programas de estudio, y nosotros no hablamos de priorización de objetivos, nosotros hablamos de priorización de aprendizajes, que no es lo mismo, porque como ya señalaba, la priorización de aprendizaje se puede hacer de 3 formas. La primera forma es que yo saco algunos OA, la segunda forma es que yo saco algunos aprendizajes, y la tercera forma es que yo hago ambas cosas. Saco objetivos y a la vez saco aprendizaje. ¿Ya? Entonces nosotros no hablamos de priorización de objetivos, hablamos de priorización de aprendizajes. Y entonces lo que hicimos fue primero darle una organización desde la unidad. Es decir, nosotros dijimos, chuta, los programas de estudio tienen unidades que repiten los objetivos y repiten también los contenidos. Entonces lo que hicimos, por ejemplo, si se van en la segunda plantilla, dice, por ejemplo, ahí que la unidad 1 y 2 trabajan las temáticas de redacción, del proceso de la escritura y del uso correcto de ortografía aprendida hasta ese momento. Entonces, yo podría como docente pasar ese aprendizaje tanto en una unidad 1 como en una unidad 2 o en ambas unidades si así quisiera. Obviamente nosotros lo colocamos así porque optamos que el docente tome esas decisiones pedagógicas. Lo mismo pasa acá abajo con el eje de lectura, ¿cierto? Si yo tomo los programas de estudio,
tanto la unidad 1 como 2 me habla del análisis narrativo, de las estrategias para extraer información, de reconocer ideas principales y secundarias, de reconocer causa y consecuencias, y de conocer las características de los personajes. Entonces, nosotros lo que hacemos es juntar unidades, juntamos la 1, la 2, y la 3 y la 4, colocamos los OA, priorizamos en algunos casos, por ejemplo, en el caso de matemática, los OA son todos conducentes, entonces no se hizo priorización de OA, sino que más bien se hizo priorización de aprendizajes. En el caso del lenguaje pudimos hacer ambas cosas, priorizar OAs y priorizar aprendizajes. Y luego de eso sacamos el eje y hicimos una lista de aprendizajes que debiese trabajar el profesor con el niño, porque de alguna manera nos marca un poquito más la ruta, ¿ya? En la práctica, entonces, vuelvo a tomar el caso y quise tomarlos de primero básico, a pesar de que yo soy profesora de media, porque la lógica le hace sentido al profesor, ya sea de la asignatura que sea o del nivel educativo que sea. Yo tomé acá entonces un ejemplo de primero básico, pero ya ahora no de matemáticas, sino que de lenguaje. Y si se fijan, el objetivo priorizado a nivel ministerial es demostrar comprensión de narraciones que aborden temas que les sean familiares. O sea, el primer objetivo que aparece acá es demostrar comprensión por narraciones. Y después también resalto el 23 que dice expresarse de manera coherente y articulada. Entonces, yo me pregunto, y vuelvo a hacer la pregunta, ya ok, pero ese tiene un montón de objetivos ocultos que no son trabajados, porque esta es la priorización ministerial, pero los profesores, si hay alguno por ahí que hacen primero básico, sabe, y bueno, y la lógica de todos sabemos que los niños en primero básico recién aprenden a leer. Están recién aprendiendo a separar sílabas, a medirlas, a unir, ¿cierto? El ga, el gi, go, gu, el pa, el pi, a escribir, etc. Entonces, ¿no es un poco ambicioso partir con un nivel 1 en donde los niños demuestren comprensión por narraciones? Y obviamente la lista de contenidos se me hace muy compleja y de habilidades más aún. Si yo después tomo el programa de estudio, se dan cuenta que el programa de estudio nos propone una unidad 1 en primero básico, en donde, miren el nombre de la unidad, comenzando a leer y escribir. Comenzando a leer y escribir. Y obviamente son hartos los objetivos que se trabajan, pero yo simplemente quise tomar 3, que es, por ejemplo, que los estudiantes reconozcan, voy a sacar el cuadrito, que los estudiantes reconozcan las palabras que son unidades de significado separadas, que los estudiantes identifiquen los sonidos que componen las palabras, y luego que los estudiantes lean palabras aisladas, ¿ya? Es decir, si se fijan, hay el programa de estudio nos presenta una secuencia lógica, nos dice, claro, el niño lo primero que hace en primero básico es comenzar a leer, ¿cierto? Y por ende hay una cantidad de objetivos que dan respuesta a esta habilidad que tiene que tener el niño. Entonces, si yo como colegio tomo la priorización ministerial, me voy a dar cuenta que el primer objetivo que tiene lectura es demostrar comprensión de narraciones. ¿Ya? Entonces, yo vuelvo a la pregunta, ¿no será que aquellos objetivos que están priorizados en un nivel 1 están siendo demasiado superiores y que el niño necesita antes trabajar otros objetivos para llegar a este objetivo? ¿Cierto? Entonces, tenemos estas dos rutas. Esta priorización, en donde usted va a tener que igual hacer toda una lista para poder llegar a este objetivo, o tenemos esta forma, que es del programa de estudio, en donde me marca un poquitito más la ruta y además me dice lo que tiene que aprender el niño.
comenzar a leer y escribir. Y ojo que no es comenzar a leer, ya no estamos hablando, porque recién la unidad 2 de primero básico habla de comprender narraciones, tiene 76 horas pedagógicas. O sea, no es poco el tiempo que se le debiese destinar a que los niños comiencen recién a leer. Entonces, desde la ruta de la priorización, ¿qué es lo que yo hago? Elijo A y lo clasifico por eje, desprendo los contenidos y las habilidades y hago listas con esto, ya que de ahí lo vamos a ver de manera más práctica, y ahí obviamente me sale la priorización, ¿ya? En el caso de que yo tomara la priorización del currículum transitorio, el paso 1 ya lo tengo hecho, porque ellos ya nos señalan cuáles son los OAS que priorizaron y ya los clasificaron en ejes. Entonces tendría que ser el paso 3, el paso 2 y el paso 3. Si tomara la ruta de los programas de estudios, es exactamente la misma. La diferencia es que acá tendría que hacer el paso 1, ¿ya? Porque aquí el docente tiene que elegir sus OAS. En el caso de los colegios que trabajan con Roma, nosotros ya le hicimos este trabajo completo. Ya elegimos los OA, los clasificamos, desprendimos contenido y hicimos listas. Y entonces quedaría así. Lo voy a llevar un ejemplo muy, muy práctico. Uno, como ya decía, la priorización está hecha, entonces el paso 1, que es elegir OA, ya lo tengo hecho, no lo tengo que hacer. Y entonces lo que hago acá es decir, ok, el OA 8, por ejemplo, de la priorización ministerial, es el eje, que sería el paso 2, seleccionar el eje, y por ende lo traspaso a la primera columna, si se fijan aquí en la matriz, que es el eje, que es la columna de eje. Entonces acá coloco lectura. Luego de eso, tengo el trabajo que es el trabajo más largo, que es desprender cuáles son, por un lado, los contenidos y por otro lado, cuáles son las habilidades que trabaja este OA. Entonces yo acá lo fui subrayando, ¿cierto?, con color rojo. Entonces, por ejemplo, me dice aquí que el contenido es narraciones y que la habilidad es la comprensión, ¿cierto? Entonces, si ustedes luego se van a la segunda planta de la columna de la plantilla, van a ver acá la enumeración, ¿cierto? Por ejemplo, tema 1, trabajar género narrativo, ¿ya? Pero para lograr trabajar género narrativo, porque después me dice que tienen que extraer información explícita e implícita, que tienen que responder preguntas simples, que tienen que recrear personajes por medio de expresiones artísticas y que además deben emitir una opinión. Entonces yo digo, chuta, pero para que el niño sepa lo que es un género narrativo, por ejemplo, que es distinto a un, qué sé yo, un texto informativo, tiene que saber cosas sencillas, por ejemplo, cuáles son sus características principales y cuál es su estructura, inicio, desarrollo y desenlace. Después de eso, yo tengo que enseñarle al niño para dar cumplimiento a la habilidad ahora, porque este primer aprendizaje da cumplimiento, ¿cierto?, al contenido. Y no olvidemos que un objetivo de aprendizaje, bueno, desde las bases curriculares tiene 3 componentes, pero desde la realidad tiene 2. Contenido y habilidad. O sea, no existen objetivos de aprendizaje que no tengan contenido. El contenido se necesita para trabajar la habilidad. Es una excusa, pero es necesario. Desde las bases curriculares, un objetivo debiese tener contenido, habilidad y actitud. Pero desde la realidad de nuestros programas de estudio, no en todos los niveles solo tiene contenido y habilidad. En el caso de tercero y cuarto medio, ya ahora se nota un poquitito más cómo incorporan la actitud también, ¿ya? Y también en algunas bases, por ejemplo, en la asignatura de ciencias naturales, en séptimo y octavo también muestra la actitud. Por ejemplo, dice que los niños participen en juego de manera responsable y participativa. Entonces, hay ciertas bases curriculares que trabajan la actitud, y hay otras que simplemente quedan a criterio del docente y que el docente las tiene que ir trabajando en el aula. Entonces, para volver a la estructura, volvemos.
selecciono los OA. En el caso, decía, de la priorización del ministerio, el OA ya está dado. Entonces lo que hago es decir, ok, el OA8 corresponde ¿a qué eje? Al eje de lectura. Luego de eso, tengo que desprender los contenidos y las habilidades. Es decir, decíamos que esto, por ejemplo, es un objetivo que trabaja el contenido de género narrativo y que trabaja la habilidad, por ejemplo, de extraer información explícita e implícita. Entonces, yo después eso lo transformo en una lista que nosotros como Roma le denominamos aprendizajes. ¿Ya? Y ya lo explicaba antes, ¿por qué aprendizaje? Porque nosotros no hablamos de contenidos, ni hablamos de habilidades, hablamos de ambos como una unidad unificadora del OA. Entonces, por una parte, el punto 1 habla del género narrativo y su respectivo desglose, y el punto 2 habla de estrategias para extraer información. ¿Ya? Entonces, se fijan cómo el aprendizaje y lo que les voy a enseñar al niño nace a partir de esto. Fabián, ¿hay alguna pregunta por ahí? Mira, tenemos varias preguntas que, bueno, se remontan un poquitito más hacia los PPT hacia atrás, pero, por ejemplo, nos consulta María José Vera, ¿en qué parte se considera el aprendizaje socioemocional dentro de la propuesta? Bueno, el aprendizaje socioemocional, ojo con eso, no, el aprendizaje socioemocional es una arista completa y totalmente distinta a la implementación curricular, ¿ya? Cuando hablamos de aprendizaje socioemocional, no estamos hablando de cómo llevamos el currículum al aula, sino que estamos hablando de algunas otras estrategias, como por ejemplo son las pausas, cuando la estrategia de afrontamiento, que Roma también va a hacer un taller para sus colegios sobre eso, sobre cómo yo tomo a los niños y hay ciertos temas que se tienen que discutir, que se tienen que conversar. No olvidemos que el currículum chileno no está centrado en aprendizaje socioemocional y que el aprendizaje socioemocional hace alusión a cómo yo manejo, como dice muy bien la palabra, las emociones. ¿Ya? Entonces ahí creo que de alguna manera se están mezclando como peras con manzanas y van por caminos distintos. Porque estrategias socioemocionales se aplican en momentos de clase. Nosotros ahora estamos hablando de cómo instauramos y gestionamos el currículum. ¿Ya? El aprendizaje o lo socioemocional debiese estar ligado a las estructuras de clase, por ejemplo. Ya cuando yo parto mis clases preguntándole a los niños cómo se encuentran, cómo durmieron anoche, si han estado ansiosos, entonces ahí estoy trabajando en lo socioemocional, pero eso responde, como digo, a estructura de clase. Nosotros hoy estamos hablando de gestión del currículum. Perfecto. Mira, Erika Riera pregunta, ¿qué se recomienda para trabajar Leo y Sumo primero? No sé si lo ubicas. Ah, ya, perfecto. Sí, para Pregunta, trabajar. ¿continuar con la planificación que propone ese programa o empezar con la priorización? Sí, yo lo que sugiero es que siempre tengan un puro mensaje, es decir, si voy a trabajar con Leo y Sumo primero, ok, trabajo con eso y puede ser que a eso mismo le haga una priorización o una nuclearización, mejor dicho, ¿ya? Pero tomar una línea, es decir, no confundir al profesor, ya que tome la del ministerio, que tome la de programas de estudio, que tome el de Leo primero, es decir, quedarse con un instrumento curricular y ese gestionarlo, ese priorizarlo, ese hacerle las líneas de aprendizaje, tomar siempre una línea, ¿ya? Más que decir, este es mejor que este otro, yo siempre apuesto a tomar una línea de trabajo constante. Perfecto. Ya. Consulta de Marianela Yenicet Cárdenas. ¿Roma actualizó ya la página con los objetivos priorizados? Bueno, Roma lo que está haciendo, porque obviamente el trabajo de la priorización, imagínense, el ministerio se demoró 2 meses en sacar una priorización de objetivos. Nosotros trabajamos con este tipo de columna, en donde no solo colocamos objetivos, sino que además le marcamos la ruta al profesor, estos aprendizajes pase para llegar al resultado del objetivo,
ha sido un trabajo bastante arduo que se ha estado haciendo con los docentes que conforman la planta de Roma, y la verdad es que nosotros pusimos a disposición de la escuela la priorización de la unidad 1 y 2, y esperamos colocar a disposición en 1 o 2 semanas más la priorización de la unidad 3 y 4. ¿Ya? Perfecto. ¿Qué pasa con los estudiantes que pertenecen al PIO, que presentan necesidades educativas especiales? Ya, Fabián, esas preguntas las vamos a ir haciendo como al final. ¿No hay nada que tenga que ver como con esta ruta específica? Con esta ruta, no. ¿No? Ya, entonces lo del PI y todo lo demás, yo lo podemos contestar al final, ¿te parece? Perfecto. Ya, entonces, siguiendo con esta ruta, les sugerimos entonces que desprendan estos contenidos de estabilidades y hagan las listas. Porque las listas además les van a contestar a qué hago luego, ¿cierto? Y con esto vamos a terminar más o menos nuestra línea de presentación. ¿Qué hago luego que priorizo? Porque la ruta no termina cuando priorizo, sino que cuando lo llevo a experiencias para los estudiantes. Una vez de que yo ya prioricé, me hago la pregunta, ¿qué es lo que quiero que aprendan los estudiantes? Y obviamente la gracia está en que como yo ya delimité en lista de aprendizajes qué es lo que quiero que aprendan, tanto en habilidades como en contenidos, acá tengo la respuesta que automáticamente contestada. Y luego de que sé qué quiero que aprendan, entonces me voy al segundo paso, que es transformar lo que quiero que aprendan, o sea, los aprendizajes, en actividades. ¿Ya? Hago actividades en torno a lo que aprendan. Y aquí de ahí vamos a hablar de eso, de la congruencia de las actividades con los objetivos. Y por ende después defino cantidad y tipo de tareas para finalmente evaluar. Ojo con esto, ya sabemos que la evaluación no es un proceso, ¿cierto? Calificativo, sino que es un proceso retroalimentativo en donde yo acompaño al estudiante. Evaluar no puede perder, nunca puede perderse de foco, porque si yo no evalúo en algún momento, ¿cómo sé si efectivamente el estudiante aprende ciertas cosas? El evaluar tiene esta función de replanificar, de quizá definir más tareas. A lo mejor el estudiante con una tarea no fue suficiente y por ende tengo que entregarle nuevas actividades, pero el evaluar es lo único que me va a permitir replantear planificación y también ir viendo el cumplimiento de la planificación. ¿Ya? Entonces, no es evaluar por evaluar, es evaluar con un objetivo. ¿Ya? Evaluar para tomar decisiones pedagógicas. Y si lo llevamos a la práctica, ¿cierto? Si lo llevamos a la práctica, entonces vamos a encontrar acá la ruta. Yo quise tomar la misma para que no perdiéramos el hilo. La primera pregunta es, ¿qué quiero que aprendan los estudiantes? Si yo ya tengo mis matrices de red de aprendizaje listas, entonces tengo clarito qué quiero que aprendan. Quiero que aprendan género narrativo, características principales, la estructura, quiero que aprendan estrategias para extraer información, quiero que aprendan a reconocer idea principal y secundaria, etc. Ahora, insisto, lo que quiero que aprendan se desprende de lo A. ¿Ya? ¿Y por qué es tan importante? Porque la idea es que no se vuelva una lista de actividades que yo le mando al niño en donde esté centrado en el contenido. No olvidemos que lo A, su principal foco es la habilidad, que se trabaja con el contenido, por supuesto, pero la habilidad tiene que ser el anclaje. Entonces, desprender estos aprendizajes cobra sentido y tengo que fijarme en los verbos que aparecen, porque de ahí es donde yo transformo los aprendizajes en actividades. Es decir, si ustedes se fijan, yo aquí creé 3 actividades, obviamente muy pequeñas, para explicarlo. Actividad 1, guía de trabajo a raíz de una lectura del cuento Las abejitas. ¿Qué debiese contemplar esta guía? Estrategias para atraer la información, reconocer las causas de efecto y
extraer las características de los personajes de manera implícita y explícita, entre otros. ¿Por qué? Porque si yo tomo el aprendizaje y el LOA, es una actividad completa y totalmente congruente, tanto en habilidad de análisis narrativo como en contenido de género narrativo. Si yo luego tomo la actividad 2, dice recreación de un personaje, y si se fijan en el OA8, después cuando va terminando en la quinta línea de abajo para arriba, para que la encuentren, dice que demuestran comprensión de narraciones, bla, 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 y dice, recreando personajes por medios de expresiones artísticas. Entonces, yo no puedo dejar ese OA o esa parte del OA de lado, o sea, no es suficiente con que el niño me muestre comprensión de lectura. Ahora además necesito que el niño lo logre llevar a una recreación artística. Y si yo lo voy a aprendizaje, nos damos cuenta que el punto 3 es justamente que una expresión artística, dibujos, esculturas y dramatización. Entonces yo, por ejemplo, podría ser que los estudiantes elijan una forma de recrear a los personajes, ¿cierto? Y pudiesen escoger el dibujo, la escultura o la dramatización, y ahí el profesor les mandará las instrucciones, ¿verdad? Qué sé yo, dependiendo de la creatividad de cada docente. Ahora, cuando yo doy, por ejemplo, esta segunda actividad, y colgándome un poco de una pregunta del PIE que hacían delante, cuando yo le doy la posibilidad a que el niño escoja, por ejemplo, la manera en que recrea, estoy ocupando inmediatamente un principio DUA, ¿cierto? Y es que los niños presenten la información de la manera que a ellos les resulte más significativo que quieran. Uno de los principios DUA es justamente eso. Yo le doy la opción al niño de representar, de tomar múltiples formas de representar la información. O, por ejemplo, cuando usted le manda en un PPT al niño qué es el cuento y después además se lo envía en una guía de aprendizaje, también está cumpliendo un principio DUA, ¿cierto? Que es presentar la información de múltiples formas. Entonces, también se va integrando ahí algunas cosas de que yo siempre digo, los principios DUA no son propios de los proyectos de integración, ¿ya? Son propios de todos los estudiantes, pero que pareciera ser que siempre se encaja más a los proyectos de integración, ¿ya? Y así sucesivamente. Entonces, segunda parte de esta ruta es transformar los aprendizajes en actividades, pero yo le coloco ahí al ladito, ¿cierto? Pero congruente, ¿ya? Yo no puedo olvidar ni los verbos ni los contenidos que tienen los aprendizajes. El verbo y el contenido es lo que le da vida a la actividad que le envía el docente al niño que va a recibir en su casa. ¿Ya? Entonces, que el niño haga solamente ejercicios, por ejemplo, matemáticos, yo me pregunto, ¿está respondiendo a los principios de los objetivos y habilidades que plantean los programas de estudio, por ejemplo, en matemáticas? En tercer lugar, entonces, llego a esta parte que es definir la cantidad y tipos de tareas. ¿Ya? Y obviamente acá tengo que tener algunas cosas súper importantes. Delante yo le hablaba de los planes de estudio, ¿ya? O sea, el plan de estudio no es menor, porque también me va a ayudar a el primer principio, considerar el tiempo disponible. O sea, no puede ser que si por plan de estudio el lenguaje tiene 7 horas y artes tenga una, el profesor de artes tenga que mandar o enviar a casa la misma cantidad de actividades que lo que está enviando el de lenguaje. Ojo con eso. Entonces, considero el tiempo disponible, considero la cantidad de habilidades a trabajar, ¿cierto? También la dificultad de la habilidad, porque, por ejemplo, si, qué sé yo, estoy trabajando una habilidad de conocer, habilidad a nivel taxonómico 1, conocer, y el niño simplemente tiene que definir que un cuento, a lo mejor con una actividad de eso es suficiente. Pero si el niño tiene que aprender a sacar ideas principales, entonces va a necesitar un trabajo constante de esa habilidad.
¿ya? También depende de la cantidad de contenido. Ya sabemos que hay ciertas unidades que obviamente tienen más cantidad de contenidos y por ende también tengo que ver ahí cuánta cantidad de actividad de tarea envío en relación a ese contenido, sin obviamente tomar en consideración, y aquí vuelvo a tomar el tema de la nuclearización, yo pudiese ir mezclando objetivos, o sea, el objetivo no es único y no se trabaja de manera aislada. Yo puedo hacer perfectamente una mezcla de objetivos o trabajar en una unidad objetivos que se debiesen ver en dos, ¿ya? Y por último, evalúo, ¿ya? Y por último, señalándolo no como proceso final, sino que tiene que tenerse en consideración. Y hay distintas formas de evaluación, distintas formas de mezclarle no sé qué, siempre acá hay tantas formas de trabajar los paradigmas de la evaluación, pero yo me tomé por 4 tipologías que hablan las orientaciones del decreto 67, que me hacen mucho sentido, que es un concepto de evaluación formativa, el concepto de evaluación formativa planificada, que me pareció bastante novedoso, el concepto de evaluación de avance y por último el concepto de evaluación de productos finales. Como nosotros en este momento estamos en proceso en donde no calificamos, no podemos tomar ni el 3 ni el 4 de estos principios, porque la evaluación de avance tiene que ver con porcentaje, ¿cierto? Cuando yo le digo al estudiante, ya, mañana me tienen que entregar el borrador, por ejemplo, el borrador de la investigación que van a presentar, y esto vale un 20%, es una evaluación de avance. La evaluación de producto final es cuando yo simplemente le digo al estudiante, mañana se entrega el trabajo, ¿cierto? Y esto equivale a la nota 2, es evaluación de producto final, ¿ya? Y que por supuesto entre medio tengo evaluaciones que son formativas y formativas planificadas. En los procesos online nosotros tendríamos que estar trabajando en estas dos líneas. La evaluación formativa, entendida como que yo constantemente estoy haciendo que el niño aprenda y se retroalimente. Y que cuando ustedes, por ejemplo, envían una guía al niño y el niño se las devuelve y usted se la corrige, está haciendo evaluación formativa, ¿ya? Pero ojo, ¿cuál es la diferencia con la evaluación formativa planificada? Y es que la evaluación formativa planificada, usted ahora sí establece plazo y fecha, solo que no la califica. Es decir, yo puedo decir, ya estudiantes, estuvimos viendo el OA1, 2, 3, 4, 5, entonces el día de mañana les voy a enviar una evaluación para ver qué tanto han aprendido en torno al mes que tuvimos de trabajo. Se fijan que ahí yo no califico, tiene la evaluación una función formativa, pero ahora la estoy planificando. Hacer evaluaciones formativas planificadas es muy importante, porque ustedes van a poder saber si los niños están adquiriendo en un proceso final, pero sin foco calificativo, los aprendizajes que ustedes propusieron. Y para terminar entonces, algunas consideraciones finales que ya la hemos ido conversando. Primero es que hay que priorizar aprendizajes, hay que darle una secuencia lógica y además hay que establecer metodologías. Y esto es sí o sí un desafío, colegas, muy compartido entre los profesores y los equipos técnicos. ¿Ya? No es fácil ni priorizar, ni nuclearizar, ni como le decimos nosotros, priorizar aprendizajes, que no es lo mismo que priorizar objetivos, ¿ya? Que se deben considerar los planes de estudio a la hora de distribuir las horas de trabajo de los estudiantes, que lo he venido diciendo harto, que hay que escoger un documento ministerial que a ustedes se le adecue a su realidad, ¿ya? O sea, tengo que como colegio saber, ¿voy a tomar ajustes curriculares o voy a tomar programas de estudio
o voy a tomar este y el otro me va a servir como documento orientador. En cuarto lugar, las bases curriculares carecen de una estructura de trabajo y por ende presentan secuencias más libres y atemporales. Que hay colegios que pudiesen, por ejemplo, muy bien trabajarlas, ¿cierto? Porque tienen esta libertad en donde los docentes rápidamente hacen mixtura de hojas. Que los programas de estudio funcionan de manera mucho más organizada, pues constan con estas unidades de aprendizaje temporalizadas, objetivos claramente demarcados y lista de conocimientos y temáticas a abordar. Y por último, que una vez hecha la priorización, no deben olvidar la congruencia entre los OAS, los aprendizajes, el tiempo de la tarea y la evaluación. ¿Ya? Entonces, comentarle entonces que para lo anterior, tanto para los colegios, ¿cierto?, que cuentan con nosotros, como también si alguien quisiera conocer lo que hace Roma, nosotros construimos un plan de COVID en tiempos de crisis que presenta algunas herramientas y recursos Roma que pudiesen servir en las distintas comunidades escolares. Ya nosotros estas herramientas las dividimos en dos líneas, en una línea de enseñanza-aprendizaje y en una línea de convivencia escolar. ¿Ya? La primera línea está compuesta por priorización de objetivos, que es la estructura que nosotros ya les mostramos, estructura Roma, que más que priorización de objetivos, priorización de aprendizajes, evaluación de priorización, nosotros comentamos y muchos colegios nos van diciendo, chuta, pero ¿qué función cumple hoy en día la evaluación? ¿Para qué quiero evaluar? Si después la evaluación no va a ser principal. Ojo, la evaluación es lo único que le dice a ustedes cómo van los procesos. ¿Fabián? Sí, lo que pasa es que... Dame un segundito. Ya, entonces como le iba comentando, mientras vuelve eso, les comentamos que nosotros hicimos un plan COVID principalmente respondiendo a primero siempre en la línea de nuestros colegios, que son los que confían en nosotros y también obviamente invierten en lo que en la educación de los niños. Y entonces decíamos que tenemos priorizaciones de objetivos, específicamente de aprendizajes, que tenemos evaluaciones de priorización, es decir, estos objetivos van dándose cumplimiento, entendida, yo siempre lo recalco, la evaluación no como un proceso final y rígido en donde un niño se sienta al frente de un instrumento y tiene que estar callado, silenciado 90 minutos. La evaluación tiene tantas formas y metodologías de trabajo, acompañada por el docente, en parejas, guiada, como guía, etc. También tenemos planificador didáctico para poder ir registrando cómo vamos, ¿cierto?, trabajando en la planificación, y también el 2021 poder saber qué objetivos efectivamente trabajamos, ¿cierto? Porque hoy en día trabajamos mucho con estas estructuras, algunos colegios manuales, y después mucho más difícil triangular. El planificador Roma, por ejemplo, permite sacar porcentajes de cobertura, ver qué objetivos se trabajaron, etc. Y también tenemos evaluaciones de desempeño, para los que nos conocen por ese nombre, nuestros clientes, que son lo mismo que las guías formativas, que van apoyando este trabajo, ¿cierto?, de los objetivos de aprendizaje, en donde hay distintas actividades que el niño va realizando para ir dando cumplimiento a ciertos aprendizajes. Y en segundo lugar, herramientas de convivencia escolar. Tenemos encuestas socioemocionales en donde el niño
estas sí se ocupan una vez que vuelvan a procesos presenciales. El niño va a contestar ciertas líneas, como por ejemplo, cómo estuvieron los niveles de ánimo, cómo estuvo la interacción con el colegio y también cómo estuvo el apoyo familiar. Y obviamente la característica para los que no nos conocen que tiene Roma es que nosotros funcionamos por medio de unas tecleras, ¿cierto? Que permiten tener las respuestas de manera inmediata. Aquí no tengo una teclera, pero la teclera más o menos es así, y cuando los estudiantes traspasan la respuesta aquí a la teclera, automáticamente el equipo directivo o el docente tiene las respuestas de cómo le fue al niño. Entonces, obviamente nuestro valor agregado es optimizar los tiempos de revisión. Pues aquí no se hace revisión, sino que los resultados están de manera automatizada e inmediata. Perfecto, Celeste. Bueno, darle las gracias entonces por la asistencia, por las distintas dudas. Vamos a tomar algunas de esas, comentarle antes que Fabián me haga las preguntas, que vamos a intentar seguir haciendo algunas de estas charlas. Les dejamos abajo nuestras redes sociales, nos pueden seguir por Instagram, por Facebook, por también nuestra página, para ir enterándose un poco más qué es Roma y qué es lo que va colocando a disposición para las comunidades de aprendizaje. Perfecto. Muchas gracias, Celeste. Estuvo muy completa la presentación. La verdad es que tenemos algunas consultas, ya más que nada de temas de planificación. Pregunta Sara, ¿qué ocurre con el modelo inverso? Súper buena pregunta, y aquí cobra más sentido que nunca, ¿ya? Porque justamente en el modelo inverso, y de hecho nosotros lo consideramos, cuando, ¿se acuerdan la columna que decía aprendizajes? La voy a colocar para apoyar mucho esa idea. Cuando yo hago esta columna que dice aprendizajes, que es la segunda, lo que justamente estoy haciendo es que la planificación inversa toma sentido, porque lo que hago es partir como debiésemos partir, qué es lo que quiero que aprendan los estudiantes. De hecho, la pregunta ahí está, ¿qué quiero que aprendan los estudiantes? Y la primera pregunta que se hace en la planificación inversa es eso, ¿dónde quiero llegar con los estudiantes? Y después que yo sé dónde quiero llegar con los estudiantes, entonces recién creo actividades. Y obviamente planificación inversa, los colegios que trabajan con Roma hace tiempo, saben que es un modelo y una metodología que nosotros tenemos potenciando fuertemente, porque sabemos que la planificación inversa cobra sentido más que nunca. La ruta cambia, ¿cierto? Yo no parto desde que en la planificación hago actividades y evalúo, sino que yo primero tengo as y después me pregunto qué aprenden los estudiantes, y después que sé qué aprenden los estudiantes, recién establezco actividades para dar cumplimiento a lo que quiero que aprendan. Entonces, este modelo que nosotros hacemos, y qué bueno que lo pregunta porque no lo comenté en la charla, está basado en modelo de planificación inversa. Perfecto. Mira, existen varias preguntas, sobre todo de algunos clientes. Es importante recalcar que a los clientes sí se les va a hacer llegar toda la priorización de aprendizaje que nosotros hemos confeccionado. Los que no son clientes y se inscribieron a esta charla, se les va a hacer llegar para que la puedan conocer y la puedan vivenciar. Cuarto básico matemáticas va a llegar a sus correos, ¿ya? Así que para que lo sepan, les va a llegar un modelo de priorización de que nosotros hemos confeccionado de cuarto básico para que la puedan revisar. Vamos a revisar, me hacen preguntas sobre las tecleras, cómo lo pueden trabajar. Si no tienen las tecleras, lo pueden trabajar directamente, se les puede hacer llegar una ficha o una hoja de respuesta, para que después posteriormente también puedan ingresar la respuesta a sus perfiles o a su ingreso.
Ya me preguntan si se puede hacer llegar la PPT. Todo esto está siendo grabado, así que por ende vamos a dejar toda la información arriba en nuestra página, la vamos a dar a conocer y posteriormente también les vamos a mandar todo el ingreso a través de sus correos que dejaron en primera instancia. Sí, comentar Fabián que se va a dejar a disposición el video y la PPT, pero después del viernes, porque como tuvimos mucha demanda en la charla, tuvimos que abrir una nueva fecha, entonces una vez que se realice la nueva conferencia, la siguiente conferencia, se va a dejar a disposición los recursos, ¿ya? Antes de eso no va a estar, entonces desde el lunes va a estar en la plataforma de Roma, ¿cierto? Y también la PPT se va a poder poner a disposición de los que la necesiten. Perfecto, mira, me están preguntando cuándo será la nueva conferencia. La nueva conferencia sobre el mismo tema, para recalcar, va a ser este viernes, ya, este viernes 22 a las 11 de la mañana, se va a repetir nuevamente la conferencia, vamos a abrir las inscripciones también, va a ser exactamente igual como el mismo proceso anterior. Cualquier cosa que quisieran consultar lo pueden hacer a charlas@romacl.com o directamente a ventas@romacl.com. ¿Ya? Exacto, como dice Fabián, por eso les dejamos acá nuestras redes sociales. El viernes se repite en la misma temática, así que si les pareció interesante, quieren que sus profesores las conozcan, tienen amigos profesores, etcétera, los pueden invitar a que se inscriban y por redes sociales vamos a publicar cuándo vamos a trabajar otra temática y también va a ser, como dice Fabián, de la misma forma y con la misma estructura. Así que les queremos desear que tengan una excelente tarde. Agradecemos todas sus preguntas. Efectivamente, me están haciendo las consultas. Si es que van a haber nuevas charlas, ya les vamos a informar. Efectivamente, seguimos preparando cosas que sean atingentes para cada uno de ustedes. Así que les agradecemos su presencia junto a Celeste. Ya agradecer también a Celeste, fue bien extensa la charla. Así que muchas gracias, que tengan un muy buen día y esperamos haber aportado un granito de arena en su quehacer pedagógico. Sí, muchas gracias. Cualquier cosa ahí nos pueden escribir, ¿cierto? Los que son clientes, cada capacitador tiene toda la información que vamos colocando a disposición, así que se pueden contactar tanto con sus capacitadores como con su ejecutivo de cuenta, Alejandra o Patricio, respectivamente. ¿Ya? Así que estén muy bien. Hasta una próxima.